Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, les saluda Sergio Cejas desde Santiago del Estero, del norte de Argentina. Junto con mi esposa Marina servimos al Señor en nuestra iglesia local de La Banda. En el día de hoy vamos a meditar en la porción de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, de los versículos 11 al 22. Quiero animarte a separar este tiempo para estudiar la palabra de Dios en tres etapas. En primer lugar, oír la palabra. En segundo lugar, entender la palabra. Y finalmente, aplicar la palabra en tercer lugar. Vamos a leer juntos el pasaje. Versículo 11 dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Versículo 13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ¿vosotros quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu a ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, hasta aquí la lectura de la porción. Ahora vamos a proponernos entender el pasaje. Vamos a dividir este pasaje en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver que tenemos que reconocer y confiar en Dios para obtener su poder. En los versículos 11 y 12 vemos que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Pablo tenía una conexión tan íntima con Dios, tenía una relación tan cercana con Él, que Dios lo usaba como un instrumento poderoso a su favor. De tal manera que aún llevando objetos como las ropas o distintos paños que habían estado en contacto con Pablo, aún los enfermos a la distancia se sanaban. Esto no es algo que no se haya hecho antes. Incluso Jesús, cuando estaba con sus discípulos, aún él hacía milagros a la distancia. Esta parte del pasaje nos da la lección o la aplicación de que el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios es sobrenatural. Dios puede hacer milagros extraordinarios si confiamos en Él y si estamos conectados íntimamente con Él. Quizás estás enfrentando problemas o desafíos y nos hace falta recordar que Dios es inmenso, que Dios es sobrenatural, que únicamente tenemos que tener fe en Él, estar conectados con Él, y Él, de acuerdo a su voluntad y por su propósito, Él puede obrar milagros extraordinarios a través de nuestra vida y en nuestra vida. ¿Te acuerdas de ese pasaje en Efesios 3:20 que dice que aquel es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros? Creo que la clave de este versículo es ese: según el poder que actúa en nosotros. Si estamos conectados al Señor, a su poder sobrenatural, vamos a ver milagros extraordinarios a nuestro alrededor, porque es Dios obrando a través nuestro. Quiero preguntarte: ¿estás confiando en el poder ilimitado de Dios? ¿O estás poniendo quizás límites a lo que Dios puede hacer en vos y a través de vos? Recordad que no se trata de lo que nosotros somos, sino de lo que Dios es.
recordar quién es Él y el poder que Él tiene. Pero la lección avanza y en los versículos 13 al 16 tenemos el relato de una historia un tanto particular que muestra a unos muchachos, hijos de un jefe de los sacerdotes, que intentaron meterse en cosas espirituales, a realizar prácticas de exorcismo y luchar contra el mundo de las tinieblas y los malos espíritus, y la verdad que les fue un tanto mal. Bueno, estos judíos exorcistas intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús, pero sin tener una relación genuina con Él. Y por lo tanto el resultado fue desastroso. Fueron derrotados, fueron humillados. Y esto nos enseña que una relación superficial con Jesús no puede tener el poder real que tiene una relación con Jesús. ¿Ves? Aquí viene la aplicación. Nuestra relación con Jesús tiene que ser auténtica. Tiene que ser profunda. No se trata solo de conocer su nombre, sino de vivir en comunión diaria con Él. Quiero animarte a dedicar cada día tiempo para orar, para leer su palabra, para permitir que tu relación con Cristo crezca y se fortalezca, de tal manera que ese poder que viene de Dios fluya de manera natural. Porque cuando estamos conectados con Jesús, el poder de Él fluye de manera natural en nosotros y a través nuestro y nos da dirección en la vida. Entonces la pregunta aquí es, ¿estás siendo genuino en tu relación con Dios o estás siendo falso? La hipocresía no te va a llevar a ningún lugar. Si no estás conectado con Jesús íntimamente, su poder no va a estar obrando a través tuyo. Pero quizás otra pregunta puede ser, ¿te estás comparando con la obra de Dios con otros? Quizás estos muchachos querían imitar el poder de Pablo. Querían tener los resultados, quizás la fama, el poder, los hechos extraordinarios, pero sin tener la genuina relación que tenía Pablo con Dios. Sabes, imitar el plan de Dios para otros tampoco te va a llevar a ningún lugar. Si buscas solo fama o aprobación de los demás o la recompensa o otra motivación equivocada, solo vas a encontrar frustración y derrota como estos muchachos. Únicamente con una relación genuina y cercana con Dios vas a poder cumplir el propósito de Dios para tu vida y vas a ver obrar el poder genuino de Dios en vos. Pero finalmente en los últimos versículos vemos cómo el verdadero evangelio, el verdadero poder de Dios produce resultados extraordinarios. Vemos una transformación en la sociedad, en la ciudad, en los creyentes, en Éfeso. Y esta transformación solo viene a través del verdadero y genuino arrepentimiento. Dicen los versículos que el temor del Señor se extendió y muchos creyentes confesaron y continuaban confesando sus prácticas ocultas. Pero no solo se quedó en la confesión, sino que lo llevaron a la práctica de tal manera que agarraron esos libros de magia y todas las cosas que lo ataban a su vida pasada y las tiraron al fuego, lo quemaron, como una demostración práctica de que su arrepentimiento y su transformación era genuina. Qué hermoso ejemplo práctico de lo que el poder de Dios puede hacer en los corazones de las personas cuando se acercan a Él, cuando hay arrepentimiento, cuando hay convicción de pecado. Cristo obra, Cristo entra, Cristo transforma. Ahora nosotros como hijos de Dios, día a día también hay cosas que confesar, que consagrar, que rendir a Dios. Cuanto más lejos vayamos en nuestra consagración con Dios, mayor será la transformación que Él va a obrar en mi vida y en tu vida. Quiero preguntarte cuáles son esos sacrificios que tenemos que hacer, cuáles son esas cosas que Dios me está pidiendo que aún tengo que seguir confesando y consagrándome más a Él para que Él pueda seguir obrando cada vez más. Soy su hijo, pero Dios quiere llevarme mucho más lejos a ser un hijo íntimo, con una relación estrecha con Él. ¿Cuáles son esas cosas que tengo que tirar al fuego, que tengo que quemar para ganar intimidad con Dios? Qué hermoso pasaje que termina con Pablo haciendo planes, yendo por más. Pablo era una persona que no se conformaba con lo que ya había logrado, él iba por más. Y de pronto empieza a hacer planes para ir a Macedonia, a Acaya y después quiere ir a Roma. Increíble el ejemplo de Pablo. Quiero desafiarte. ¿A dónde estás hoy en tu caminar con Cristo? ¿A dónde estás hoy en tu relación con Él? Que este pasaje te pueda motivar
a avanzar, a no estancarte, a seguir más y más en una relación íntima con Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.